a que podamos leer juntos, ya se lo saben de memoria, pero vamos a leerlo juntos, Romanos 5:8. Lo leo, dice así: más Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermosa palabra. Más Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y eso es lo que tenemos que anunciar. Que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Fue tanto su amor, Dios te ama tanto, que murió por vos. Te ama y tiene un plan hermoso para tu vida. Eso es lo que como iglesia tenemos que anunciar. Que Dios te ama y Dios tiene un plan hermoso para tu vida. Pero tenemos que entender que el hombre es pecador, que el ser humano es pecador. Por lo tanto, no puede acercarse a Dios. Porque Dios es santo, 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 y Dios aborrece el pecado. Y saben que Dios tuvo un plan hermoso para nuestras vidas, y fue mediante su Hijo Jesucristo, que murió en la cruz por nosotros, que nosotros podemos acceder a Dios, a nuestro Padre. Jesucristo es la única provisión. Mediante Jesucristo, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Mediante Jesús es que podemos acceder al Padre. Gracias a Jesús, gracias a su hermoso sacrificio que hizo en la cruz, es que podemos acercarnos a Dios. Pero para poder acercarnos a Dios tenemos que reconocer nuestros pecados, debemos reconocer que somos pecadores y aceptarlo en nuestro corazón. Esto ya lo sabemos todos acá, pero qué hermoso recordarlo. Tenemos que recordarlo, y si alguno no lo sabe, lo va a saber en esta mañana, y si no, es nuestra tarea como iglesia ir por todos lados y anunciar esto, que Cristo nos ama, pero que tenemos que reconocer y entender que somos pecadores. Por naturaleza ya somos pecadores. No hay nadie santo, santo. No hay nadie que no tenga pecado, porque viene por herencia. Pero Dios nos amó tanto que, sabiendo todo eso, Él dijo, igual voy a hacer un plan para que ellos puedan acceder a mí. Y fue mediante su Hijo Jesucristo. Jesús murió en la cruz por nosotros, dio su vida, y gracias a Jesús es que nosotros podemos acercarnos a Dios, pedirle perdón por nuestros pecados, pedirle a Jesús que nos limpie de nuestra maldad y que podamos así acercarnos a Dios. Yo preparé algo que el Señor puso en mi corazón. Quería compartir una historia sobre el mensaje de salvación, pero el Señor me estaba inquietando durante la semana una palabra que Él puso en mi corazón. En realidad, o sea, algo que yo escuché y dije, qué lindo esto, y vi un pequeño fragmento y empecé a leer en Samuel sobre esta historia, y vi que realmente era algo hermoso, y lo quería compartir hoy. Y bueno, lo primero que quiero que sepas es que, para comenzar con esto que te quiero comentar, quiero que tengas intriga. No, pero quiero primero que podamos hablar de nuestro corazón, de cómo es nuestro corazón. Se dice por ahí que somos la generación de cristal, que todo nos molesta, que todo nos afecta, que nos sentimos incómodos acá, allá. Justo ayer viví una situación en el hogar y me lo confirmó. Fui a buscar una herramienta en la oficina y capaz que uno se acuerda ahí. Y había una situación de justamente de eso, de molestia, de no estar cómodo. Y yo anteriormente había estado leyendo sobre el corazón de David. Pero primero tenemos que entender que no podemos ser personas con un corazón de cristal, que por cualquier cosa se rompe, cualquier cosa se
se enoja, se afecta, sino que tenemos que ser un corazón de barro, un corazón que pueda ser moldeado por el Señor, un corazón que pueda ser trabajado por Dios. Y como les decía recién, la persona que fue nombrada como una persona, dice la Biblia, con un corazón conforme al corazón de Dios, fue el rey David. Y yo leí un poco la historia del rey David y quiero invitarlos a leerlo en esta mañana. Son unos versículos de 1 Samuel. Y acá vamos a ver cómo fue qué usó Dios para moldear el corazón de David. Miren lo que dice en 1 Samuel 18, del 5 en adelante, dice, lo leo si quieren. Lo leemos ahí. La Reina Valera voy a leer. Dice, y salía David de donde quiera, y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente, y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo, y los ojos de los siervos de Saúl, y a los ojos de los siervos de Saúl. Y acá nombra esta parte como Saúl tiene celos de David, y dice, aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, a Goliat, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir a Saúl, con panderos, con cánticos de alegría, con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres y danzaban y decían, Saúl iría a sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No faltaba más que el reino. Estaba enojado Saúl ahí. Estaba con celos. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Voy a dejar estos versículos que siguen. Vamos a leer el 10 y el 11. Dice, aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl. Y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días. Y tenía Saúl la lanza en la mano y arrojó Saúl la lanza diciendo, esclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Acá vemos que Saúl, permiso hermano, acá vemos que Saúl tenía celos de David. Y Saúl fue la herramienta que Dios usó para moldear el corazón de David. Saben que David iba a tocar el arpa porque habían espíritus que lo atormentaban a Samuel, y David tocaba el arpa, adoraba a Dios y ese espíritu malo se iba. Y si bien vos decís, pero David ayudaba a Saúl, David tenía un buen corazón, David no tenía nada en contra del rey, pero el rey tenía como una paranoia en contra de David. Ya empezó a generar no solo celos, sino a empezar a pensar que David quería quitarle el trono, que David quería tomar el lugar de Saúl. Y Saúl intentó varias veces matar a David por celos. Pero saben que cuando David tocaba el arpa, esos espíritus se iban. Imagínate la situación de David tocando el arpa y Saúl se tranquilizaba. Pero cuando se iban esos espíritus malos, ¿qué le venía a Saúl? Los celos. Empezaba a mirarlo a David y empezaba
a tramar cosas, a pensar que David estaba tramando cosas en contra de él y se enfurecía. Y fue así como relata el versículo 10, que 2 veces intentó, o sea, que le tiró una lanza directamente al pecho, imagínate. O sea, estaba ahí, le tiró una lanza al pecho y 2 veces David lo evadió, lo esquivó. Mirá, quiero que leamos de nuevo el versículo 10 en adelante. Dice, y aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y Saúl tenía una lanza en su mano y arrojó Saúl la lanza diciendo, esclavará David a la pared, pero David lo evadió 2 veces. Más Saúl estaba, escuchen esta parte, más Saúl estaba temeroso de David, no de Dios, estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con David, o sea, estaba con él, y se había apartado de Saúl. Por lo cual Saúl lo alejó de sí y lo hizo jefe de miles y salía y entraba David por donde quiera. O sea, lo que vemos acá es que Dios estaba con David. Y también vemos que David era un joven guerrero fuerte y David, si hubiera querido, podía haber matado a Saúl. Podría haber agarrado la lanza y haber matado a Saúl. David era un gran guerrero fuerte. Dice que tenía tremenda puntería. Imagínate, tenía 5 piedras y le sobraron 4. Y yo no creo que con la lanza fuera malo. O sea, con la lanza debía ser buenísimo. De acá, David tenía, digamos, la virtud de un guerrero para poder defenderse. David tenía, dice acá también que David tenía el favor del pueblo, o sea, el pueblo amaba a David. Y si vamos a ver en términos de justicia, porque a veces pensamos, no, pero tengo la razón y me voy a defender. Pero lo que yo quiero transmitirte en esta mañana es que el Señor va a usar situaciones y muchas veces personas para moldear tu corazón. Y David, en este proceso en el que el Señor estaba moldeando su corazón, él podría haber actuado de un montón de maneras que hubieran parecido justas, porque como te digo, si David hubiera ido a la corte de aquella época, hubiera dicho, fue en defensa propia, me tiró la lanza, me intentó matar 2 veces, a la segunda le tuve que arrancar la cabeza, ¿no? Y hubiera tenido la razón, tenía el favor del pueblo, era el guerrero que había salvado a Israel de los filisteos. Tenía toda la razón, pero él escuchó la voz de Dios. Y muchas veces vas a vivir situaciones injustas, pero tenés que escuchar la voz de Dios y pedirle al Señor dirección y guía. La batalla más difícil de David no fue arrancarle la cabeza a Goliat, fue no arrancarle la cabeza a Saúl. Vos imaginate a David allí, sentado tocando el arpa de acá o de acá, como una arpa chica, arpa grande, estaba tocando el arpa y le tira la lanza. Esquiva la lanza. Y no fue una vez, fue 2 veces. No sé si la segunda se fue una lanza o le tiró con el escudo a lo Capitán América. Pero lo que sí, David, lo que vos imaginate, era tan fácil para David como, aparte dice, el versículo como que clavó la lanza en la pared. A ver el versículo 10 y 10 y 11. Tenía solo la lanza en la mano, enclavaré a David en la pared. Claro, o sea, tenía que le dar con todo.
Imagínate, David ahí con la lanza era tan fácil, un guerrero como David, era tan fácil como sacar la lanza, girarla y... Pero ¿cuál fue la batalla de David? ¿Fue con Saúl en ese momento? No, estaba peleando consigo mismo, con su corazón. Estaba peleando con su yo interior, con su justiciero interno, con su guerrero interior, peleando y diciendo, ¿qué hago? ¿Obedezco a Dios o hago justicia por mano propia? Y si es en ese momento difícil en el que Dios trabaja en tu corazón. Yo anoté una frase acá que dice, mirá, ¿es tu respuesta a la injusticia lo que moldea tu corazón a la imagen de Dios? Es tu respuesta a la injusticia. Ya si vamos al día a día más normal, es nuestra reacción a lo cotidiano, ¿no? Al tránsito. Yo siempre hablo del tránsito porque yo tengo más complicaciones con el tránsito. A los compañeros de trabajo, a los hermanos de la iglesia. Es nuestra reacción a la injusticia, pero hay injusticias mucho peores que un trato cercano. A veces hay injusticias que son realmente injustas. Se hablan cosas de vos que no son reales. ¿Y vos salís como un loquito a defenderte? ¿O dejás que el Señor te defienda? ¿O le permitís a Dios poner su mano y obrar? David es el mejor ejemplo de cómo llegar a tener un corazón conforme al corazón de Dios. Permitiéndole al Señor obrar en nuestro corazón. Permitiéndole al Señor moldearnos y no ser personas con corazón de cristal que por todo se enojan y me voy. Me enojo y me voy, me enojo y chau. No. Tengamos un corazón de barro, un corazón que se deja moldear por el Señor. Gloria a Dios. El Señor quiere trabajar en nuestros corazones, hermano. El Señor quiere moldearnos, el Señor quiere llevarnos. Va todo de la mano. La palabra de Dios es hermosa porque Dios tiene planes, como decía al principio, hermosos para nuestra vida. Dios nos ama, desde un principio tiene un plan hermoso. Pero esto en el caminar después va de la mano. Porque el Señor tiene un plan hermoso para tu vida. El Señor, como te dije al principio, Dios sabía que éramos pecadores. Dios hizo un plan maravilloso de redención para que nosotros podamos acceder a Él mediante su Hijo Jesucristo. Jesús murió, dio su vida. Nos dijo que no iba a ir a preparar morada. Nos dio la tarea para hacer acá en la tierra. Pero el Señor, mediante el Espíritu Santo, sigue trabajando en nuestras vidas. Porque el Señor quiere que en nuestra vida tengamos un proceso. Ahora me viene la palabra, el proceso de santificación. No sé dónde lo escuché ni de qué habrá sido. ¿Cómo se dice? O sea, nosotros, ser santo no es ser el Papa. Ser santo es ser una persona consagrada. Es ser una persona dedicada. Es una persona que dedica su vida al Señor. Vas a tener errores, vas a tener dificultades, vas a tener adversidades como la tengo yo, la tienen todos, la tiene el Pastor Martín, la Pastor Nair, la tenemos todos. Todos tenemos dificultades, pero tenemos que en ese proceso que el Señor trabaja en nuestras vidas, permitirle al Señor. No podemos tener un corazón que se quiebre fácilmente y se rompa, un corazón de hierro que nada le entre,
Tenemos que tener un corazón, como dice el Señor, un corazón de barro, un corazón que el Señor permita, que el Señor pueda moldear. Así que en esta mañana lo que te tiene que quedar más claro, hermano, es que si ahora salís para afuera y yo te choco sin querer con el auto, no te enojes. Si llegás y te arrancó un espejo, hermano, no, yo no vine en auto. No, pero en serio, hermano, tenemos que tener un corazón de barro, un corazón que el Señor pueda trabajar y pueda moldear. ¿Cuántos quieren tener un corazón de barro, un corazón conforme al corazón de Dios? Amén. Te voy a invitar a que te pongas de pie.